Vaya, vaya. Bueno, bos días. Primeramente pediros disculpas porque eu no falo galego y bueno, haré la charla en castellano, si me permitís. Y bueno, como ha comentado Marta, yo trabajo en una asociación de Guipúzcoa, solo a ámbito provincial, porque las producciones en el País Vasco las controla la Diputación, entonces las diputaciones son provinciales, con lo cual, bueno, mi ámbito de trabajo es exclusivamente Guipúzcoa. Y bueno, pues un poco Chan me comentó de que viniera a explicaros cuál es mi trabajo del día a día, que ese es un poco mi objetivo, ¿no? Cómo encaramos el ovino ecológico en Guipúzcoa. Entonces, bueno, no voy a entrar en lo que es la ganadería ecológica, sistema de producción ligado al suelo, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos la ganadería ecológica? Se trata de buscar un equilibrio entre la ganadería y la naturaleza, ¿de acuerdo? Nuestra actividad no puede ser, no puede no tener en cuenta el medio, ¿de acuerdo? Aprovechamos los recursos naturales, sistemas extensivos ligados al suelo, razas autóctonas, la alimentación tenemos que intentar autoabastecernos, y hacer un manejo apropiado del ganado según la fisiología de la especie, en este caso el ovino, y usar siempre la sanidad a un nivel preventivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué herramientas tenemos para conseguir esto? Aquí ya entramos un poco en lo que, cuando yo entré en Biolur no había ni un ganadero de ovino en ecológico. Entonces, bueno, si conocéis un poco Guipúzcoa, en Guipúzcoa allí se elabora un queso que es el Idiazábal, con lo cual hay mucho ovino dedicado a leche, básicamente está dedicado a leche, mucho más que a carne. Entonces, bueno, pues había ganaderos de ovino que se acercaron a Biolur porque querían dar el paso de reconvertirse, y entonces, bueno, uno de los problemas que tenemos en nuestro trabajo como veterinarios o como técnicos es que no hay fincas de referencia, ¿de acuerdo? Cada finca es un mundo y eso es un problema para nosotros, porque lo que nos funciona en una finca, en la otra puede no funcionar, ¿de acuerdo? De hecho, dentro de Guipúzcoa, que es una provincia relativamente pequeña, tenemos diferentes modelos de ovino en ecológico, y todos funcionan. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengáis claro, que nunca podemos ir diciendo, uy, sí, haz las cosas así, que esto te va a ir muy bien, porque puede que no sea así, ¿de acuerdo? Entonces, Guipúzcoa, ¿qué tenemos en Guipúzcoa? Tenemos pasto, ¿vale? Pasto a mansalva, se nos come el pasto, ¿de acuerdo? ¿Y qué otro problema tenemos en Guipúzcoa? Muchas pendientes. O sea, tenemos muy pocas hectáreas mecanizables, ¿sí? Entonces, tuvimos que buscar, por un lado, un sistema de mejora de forraje que fuera en base a animales, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos mucho contacto con Francia porque tenemos a 80 kilómetros, los franceses, que nos llevan bastantes años de ventaja, y adoptamos un sistema de pastoreo rotacional, que al final es un sistema de sobrepastoreo, ¿vale? Para que hagamos una mejora de forraje en base a animales, o sea, que son los animales los que nos hacen el trabajo, ¿sí? Y otro problema que teníamos es, bueno, yo personalmente, bueno, aquí me imagino que hay muchos técnicos y algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero no nos gusta para nada trabajar con silo, ni para el animal, porque el silo es muy agresivo para la panza del animal, ni para la transformación de la leche, porque nos aparecen problemas de butíricos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos pasaba? El primer corte de mayo, que se suele hacer en mayo allí, era imposible de secar. ¿Por qué? Por la climatología. Tenemos una climatología pues parecida a la de aquí, creo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que fomentábamos un poco en los ganaderos es que montaran secaderos. Esta es una foto de un secadero, no sé si conocéis,
los secaderos. Es un sistema relativamente fácil, porque se trata de hacer un cubículo de madera. Bueno, ya lo veis, ¿eh? Hay un palé abajo, entonces la hierba se intenta que haya libre circulación del aire, el tejado se pinta de negro para captar más el calor, y hay un ventilador que mueve ese aire. Es algo tan sencillo como eso, ¿eh? Entonces, la verdad es que no todos han dado el paso de poner un secadero, pero muchos sí, y funcionan muy bien, muy bien. La calidad de la hierba mejora muchísimo, porque prácticamente metiéndola con unas proporciones de humedad bastante elevadas se seca muy bien, entonces nos está funcionando muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, y luego iremos un poco en todo esto, ¿eh? Luego, por otro lado, ¿qué herramientas tenemos? La lacha, la raza lacha, que es autóctona del País Vasco, es una raza muy rústica, y yo he puesto buena productora porque es buena productora, pero claro, no tiene nada que ver con una raza industrial, ¿eh? Pero bueno, tiene unos niveles de producción aceptables. Luego, en alimentación, ¿qué nos pasaba en alimentación? ¿Cuál es el principal problema de la alimentación en animales extensivos? Que habéis venido a trabajar, ¿eh? ¿Cuál es el principal problema de alimentación en animales extensivos? No. ¿Qué nos preocupa siempre a los técnicos? Los veterinarios, no hay manera de que entren ahí. No. Que no sabemos lo que comen fuera, ¿de acuerdo? Entonces, según nuestro criterio, claro, porque yo voy a fincas que han estado quizás otros veterinarios y me enseñan las raciones, y son raciones de estabulación, ¿entendéis? Son raciones que han montado para animales estabulados, sin tener en cuenta que los animales en ecológico y en el País Vasco, yo no digo en otras zonas, tienen que comer lo máximo que puedan fuera, ¿de acuerdo? Porque la pela más ahorrada es la que no se gasta, ¿sí? Entonces yo me he encontrado muchas veces en fincas de convencionales que quieren pasarse ecológico, que ya han empezado a extensificar, pero son animales que están sobrealimentados. Sí, eso es muy importante, ¿eh? Entonces estuvimos pensando, vale, ¿qué herramientas tengo yo para saber qué es lo que un animal, o sea, para saber si la ración de ese animal es la adecuada? ¿Sí? Entonces, bueno, ya profundizaré un poco. Una de las herramientas es el método Psalim, que creo que algunos ya lo conocéis, porque Chan hizo un curso hace un par de años. ¿Sí? Que bueno, yo os contaré qué es lo que uso del método Psalim, porque a mí el método Psalim me parece muy, muy complicado, y yo he ido cogiendo cositas que uso en mi día a día, ¿eh? Y luego otro factor fundamental que a mí me ayuda muchísimo es la urea en leche, ¿eh? Entonces nosotros hacemos cada 15 días análisis de leche y obtenemos, yo tengo la cantidad de urea que hay en leche cada 15 días, con lo cual me permite saber en qué punto de la alimentación está ese animal, ¿vale? Y a nivel sanidad, pues ya hemos comentado, ¿eh? Sanidad tiene que ser preventiva, sobre todo. Bueno, ya entraré, ¿eh? Pero una de las cosas que uso para saber cómo están los animales de salud es el recuento celular. Para mí me da muchas pistas. Y luego, pues bueno, en caso de que haya algún problema, usamos la fito, la aromaterapia y la homeopatía, ¿vale? Bueno, esto es el método que usamos de sistema rotacional de pastoreo, que tampoco quiero entrar mucho porque no tengo tiempo, pero bueno, que sepáis que se calcula la superficie que yo necesito de pasto para el rebaño que yo tengo. Entonces se hace un cálculo según las UGMs, por ejemplo, 100 ovejas, se multiplica por 0,15, que son 15 UGMs, y cada UGM necesita 25 metros cuadrados de, bueno, 25 áreas. ¿De acuerdo?
Entonces, en este caso me daría una superficie de 3,75 hectáreas para hacer el sistema de rotación, ¿eh? Estas 365 hectáreas las divido entre 6 o entre 8, dependiendo de cómo sean las parcelas de ese ganadero, y me da lo que es la superficie base de pastoreo, que tenéis aquí, de 1 a 6, ¿de acuerdo? Y estas son las superficies que tengo de refuerzo. El prado 1 es el prado piloto, que es el que yo controlo, porque sabéis que la hierba, cuando está en su máximo esplendor, es cuando la gramínea mide 20 centímetros. La gramínea, que hay que estirarla, porque la gramínea es aquella que cae. ¿Vale? Hay que estirar la gramínea, y cuando mide 20 centímetros es cuando el prado está en su máximo esplendor. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando empiezan en la parcela 1, los animales empiezan a pastar en la 1. ¿Sí? Y tienen que estar 3 días y 3 noches. ¿Vale? Y entonces, de la 1, en principio, hemos hecho un sistema, pues a la 2, que la 2 podía estar en otro sitio, pero bueno, pues de la 1 pasa a la 2 y así va rotando. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema en primavera no nos da tiempo a que se acabe de cumplir del todo, porque cuando están en la 2, igual la 4 ya está para comer, entonces la cortamos, ¿vale? Porque en primavera es en la época, bueno, primavera, verano, es en la época en que hacemos acopio de heno, ¿vale? Y luego, pues bueno, hay que dejar 3 semanas como mínimo antes de volver a pasar. Entonces, el tema del forraje es muy importante. Yo sé que sois veterinarios, pero hay que ponerse las pilas en agronomía, porque no tenemos ni idea. Bueno, yo la primera, salimos de la facultad no sabiendo nada de agronomía. En la asignatura de agricultura nos enseñaban a cultivar coles, que ya veis para lo que nos sirve, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos conocimientos de agronomía, porque aquí no sé cómo estáis, pero en el País Vasco, por ejemplo, los ganaderos han perdido su sabiduría natural del manejo del forraje. Entonces, por ejemplo, vas a una finca y ¿haces tú el heno? Sí, claro que sí, y vas a ver el heno y está todo espigado. Y dices, tío, que esto no te vale para nada, más que para tamponar. ¿Sí? Entonces, hay que volver a llevarles al buen manejo de las praderas. Y ya tienen que hacer un buen heno. Cuando la pradera es pigado, esa pradera ya no vale, o sea, ese heno ya no vale para nada. ¿Vale? Porque es paja. Bueno, no tanto, pero sí. Entonces, todo eso tenemos que ir volviendo a... Bueno, la lacha, ya la veis, la espléndida que es. Tenemos 2 variedades, cara rubia y cara negra. Entonces, bueno, datos productivos, normalmente suelen estar 160 días de lactación, 1,2 litros de media de producción, que no está mal, es una media también, Y bueno, tiene una grasa del 7%, proteína del 5,5%, y la media de corderos por parto es 1,2, que tampoco está mal. Pero ¿qué ventajas tenemos de la lacha? ¿Veis esa lana que tiene? Pues es un animal que se mete en la cuadra cuando hace sol. Son muy vascas ellas. ¿De acuerdo? Entonces, soportan perfectamente la lluvia, perfectamente el frío, sin que apenas se les note las bajadas de producción en invierno. ¿Sí? Con lo cual, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una raza autóctona que nos favorece la producción ecológica. ¿Qué más? La alimentación. Bueno, la alimentación. La alimentación, a ver, ya supongo que conocéis que el ovino es un rumiante y como buen rumiante necesita mantener su rumen en un estado casi idílico. Necesita tener unas condiciones muy determinadas para poder trabajar el rumen. ¿Sí? Entonces, en la panza hay microorganismos
que necesitan poder vivir para disolver el pasto, ¿de acuerdo? Tiene que estar a 6,7 de pH, en un estado anaerobio y con 39,5 de temperatura y con la humedad adecuada. ¿Por qué os cuento esto? Que supongo que ya lo sabéis. Bueno, la fermentación de los alimentos, aparte de producir la energía para que esos microorganismos puedan vivir y la energía necesaria para disolver los nutrientes, producen ácidos grasos volátiles, ¿sí? Que si están en un exceso de... O sea, si se dan demasiados ácidos grasos, pueden ser hasta perjudiciales, que es lo que pasa en las enterotoxemias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en el rumen? Tenemos dos fases de alimentación. La primera es la degradación de los alimentos, ¿sí?, que aportan energía. Y la segunda es la de reconstrucción. Pero esto tiene que estar sincronizado. ¿De acuerdo? Esto es súper importante, que os parecerá una tontería y dirán, ya no sé, pero es súper importante en nuestro día a día. ¿De acuerdo? Porque la microflora necesita 3 partes de glúcidos y 1 parte de proteínas, sincronizado. ¿Sí? O sea, lo tienes que dar a la vez. ¿Y qué es lo que tiene 3 partes de glúcido y 1 parte de proteínas? Chan, 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 chan. ¿Qué es lo que tiene 3 partes de glúcido y 1 parte de proteínas? Chan, por favor, dilo. El prado, ¿de acuerdo? Por eso el prado es tan importante, que lo tenemos que cuidar, porque tenemos que pasearnos por el prado y tenemos que ver que eso se está cumpliendo, ¿vale? Y si no, hay que hacer las medidas agronómicas que haga falta para que eso se cumpla, o una resiembra, bueno, lo que toque. A veces es un problema del suelo, el suelo es muy importante y es el eterno olvidado, ¿vale? El suelo tiene que estar equilibrado, tiene que tener el pH adecuado, ¿sí? Entonces, si nosotros damos el pienso en ayunas, ese pienso cae directamente en el líquido donde están inmersos los microorganismos y se degrada demasiado rápido. Entonces, siempre el pienso hay que darlo cuando hayan comido con anterioridad forraje, para evitar justamente que esa degradación sea demasiado rápida y haga picos de acidez, ¿sí? Esto es muy importante, y es la base fundamental del método Psalim, ¿de acuerdo? Porque cuando esto está desequilibrado, los animales lo reflejan, que es lo que dice el método Psalim, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Método Psalim. Yo no me voy a meter mucho con el método Psalim, porque tampoco soy ninguna entendida, pero lo que yo me he quedado del método Psalim es que si hay un desequilibrio en la alimentación, o sea, yo lo que os quiero decir es que muchas veces no es que una ración está mal hecha, sino que está mal dada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay desequilibrios, muchas veces no es que a ese animal le falte proteína, tú le estás dando proteína, pero ese animal no puede asimilarla, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde entra el método Psalim, porque el método Psalim nos refleja todos esos desequilibrios. Entonces, cuando tenemos un exceso de energía, aparece enrojecimiento y las secreciones, bueno, muchas secreciones y de color negro. Y eso se ve, bueno, en ecológico se ve muy poco, pero, por ejemplo, en convencional se ve muchas veces, sobre todo en terneros de carne, se ve con los terneros están lloriqueando, con mocos, y eso no es un problema de patología, es un problema de alimentación, ¿no? Y cuando hay un exceso de nitrógeno, las secreciones son más amarillas y huelen muy fuerte, el orín, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, el método Psalim, ¿qué nos dice? Nos dice que depende de la parte del animal que esté afectada, ¿no? Que nosotros nos lo miramos, un animal
tiene que ser el pelo, por ejemplo, ellos se fijan mucho en el pelo tiene que estar ordenadito, limpio. Entonces, según Opsalim, bueno, según el método, porque él se llamaba, no sé cómo, ¿no? No se llamaba Opsalim. Sí, eso, nombre de estos raros. Según qué parte del animal está afectada, significa que hay un desequilibrio en determinadas cosas. Por ejemplo, si la parte delantera es la desequilibrada, hay un desequilibrio en la función, o sea, en la manera de dar el alimento, en el orden del alimento, ¿de acuerdo? Si es la central, es un problema de asimilación, que no se está asimilando como se debería asimilar, por lo que os digo del equilibrio proteína-energía, y si es la parte trasera, es un problema de digestión. ¿De acuerdo? Entonces, yo trabajo con esto en el método Opsalim, porque para mí es suficiente. El método Opsalim es muy complicado y es un cuadro y hay que una puntuación, ¿no? Bueno, tú igual lo puedes explicar mejor, ¿eh? Entonces, yo creo que básicamente con esto es suficiente saber qué es lo que está pasando y dónde está el problema, ¿eh? Porque sabéis que los animales, si están bien alimentados, deberían estar el 70% de su tiempo rumiando. ¿Y cuántos golpes de rumia? ¿Nadie se anima? 50. 50, 55. Hay que contar los golpes de rumia, ¿sí? Y hay que observar a los animales si están tumbados en el prado, si están rumiando, si están... ¿De acuerdo? Y otra de las cosas que nos funciona muy bien es el hacer el... no sé, eso no sé cómo llamarle, análisis de carnes, que es el método este que conocéis de la palpación de la columna vertebral. Eso, pero gracias, Marta, la condición corporal. Entonces, bueno, el grado 1 es cuando se nota muchísimo la apófisis, bueno, esto tampoco me voy a extender mucho, el grado 2, el grado 3, el grado 4, el grado 5, ¿no? Entonces, en determinados momentos del año, tienes que pasearte por tus ovejas y hacer un análisis de condición corporal, para ver que los animales, pues, bueno, ahí os he puesto un cuadrito, pues que un animal que está produciendo en base a forraje tiene... es que me sale en euskera. Tiene oscilaciones de su estado corporal, ¿no? Yo me acuerdo de alguna charla que he dado para ganaderos ecológicos, una señora en concreto que fue como muy brutal, ¿no? Que dijo, no, si mi vaca se va a adelgazar, yo no quiero hacer ecológico, ¿no? Y así como, pues es que es inevitable, ¿no? Una vaca a lo largo del año pues tiene oscilaciones de su condición corporal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, en momentos muy delicados del año, tenemos que asegurarnos que esos animales tienen la condición corporal que necesitan. ¿Vale? Urea en leche. La urea en leche, eso lo analizan los laboratorios, y entonces, la urea en leche nos viene muy bien para saber también qué puede estar pasando en la alimentación. Entonces, la urea en leche se calcula en base, bueno, se calcula en el laboratorio, pero se tiene en cuenta al analizar el valor según el grado de proteína que tiene la leche. Entonces, según el grado de proteína, tenemos estos casos, ¿no? Si la proteína es superior a 5,5, pues si la urea es menor de 300 miligramos litros, quiere decir que puede haber un exceso de energía. Si está entre 300 y 500, es una ración de forraje óptimo. Y si es mayor de 500, hay un exceso de proteína o hay una falta de energía. ¿De acuerdo? Que puede ser que tú estés dando la proteína que el animal necesita, pero no le estás dando la energía que necesita para metabolizar esa proteína. ¿Sí? Y si la proteína es más baja de 5,5, pues quiere decir otras cosas. Pues si la urea es menor de 300, hay una carencia de proteína. Si está entre 300 y 500, hay una carencia de forraje. Y si es mayor de 500, hay una carencia de energía. Entonces, esto nos da pistas para entender qué puede estar pasando en ese animal.
¿de acuerdo? Entonces yo cada 15 días meto los códigos de mis ganaderos en el ordenador y me salen las cantidades de urea y veo cómo están. ¿Sí? Entonces les llamo y les digo, oye, que tienes carencia de proteína, ¿no? Da un poco de alfalfa. Y me dicen, bye, será, ¿no? Ya sabéis cómo son los vascos. Ahora le voy a dar alfalfa y luego ¿qué le voy a dar, no? Luego lo que ellos hagan ya con la información que tienen es cosa suya, porque ellos también tienen que valorar sus existencias y ver en qué momento del año están, si luego, pues eso, si ahora dan igual alfalfa, luego en producción no la van a poder dar, bueno, luego ya hay que ver cómo se soluciona eso. Pero la información ahí está. ¿Sí? ¿Preguntas? Pues sigo. Bueno, el tema del bienestar. Tampoco voy a contar nada que no sepáis, ya sabéis que en ecológico el tema del bienestar es muy importante. Y entonces, bueno, en ovino ecológico sobre todo está el tema del destete, que tiene que ser mínimo de 45 días, que también quiero deciros que solo se cumple en las corderas de reposición, porque en el País Vasco los corderos se matan antes de los 45 días, pero bueno, en principio van a matadero, con lo que no hay... ¿Vale? Y una de las cosas que sí no hemos podido evitar de ninguna de las maneras es el corte de rabo. Los ganaderos se niegan a no cortar el rabo. Entonces, bueno, hemos pedido una excepción en el Consejo Regulador, diciendo que por motivos de higiene y de cabezonería de los ganaderos, pues o sea, que se permita el cortar el rabo. ¿De acuerdo? Y bueno, esto podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, es así. La hacha tiene mucha lana, el rabo lo tiene muy peludo, con lo cual dicen que, bueno, que para el parto y para ordeñar, pues que es una guarrada, y lo cortan. Entonces lo cortan nada más nacer. Bueno, le ponen la gomita. ¿Vale? Bueno, el calendario de partos. Los partos tradicionalmente, claro, aquí entramos un poco en controversia porque tradicionalmente en el País Vasco los partos se hacen ahora en noviembre. Porque, pues bueno, el tener un cordero para Navidades pues le supone un incremento económico de su actividad, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los corderos en Navidades? ¿Pesan menos? No. Que no hay comida fuera, ¿de acuerdo? Con lo cual la lactación se iniciaba demasiado pronto y no era adecuado al ritmo de pasto. Entonces decidimos retrasar los partos. ¿Vale? Entonces ahora los partos pues empiezan, bueno, aquí pone 1 de enero, pero son a finales de enero. A finales de enero, de manera que cuando entran en lactación hay ya presencia de pasto importante, porque además el pasto de primavera pues es el mejor. ¿Sí? Y adecuamos la producción a la alimentación de fuera, que es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es disminuir al máximo nuestra aportación de alimentación, porque además en el País Vasco no hacemos cereal, con lo cual el cereal que compramos nos resulta muy caro. Una pregunta, porque, claro, tú los hacéis en agosto, pero en agosto el corto periodo ya se te cubren bien todas las cosas. Todas. Todas. O sea, tenemos unos índices de fertilidad brutales. Bueno, nunca son al 100%, pueden ser, pero muy elevados, al 90%. Sí, sí. Con el efecto macho, la verdad es que funciona súper bien, súper bien. No necesitamos hacer nada especial. O sea, eso sí, hay que retirar los machos y que no los vean hasta agosto.
Y además, bueno, se consigue hacer partos bastante, demasiado. Ellos se quejan de que tienen una época demasiado intensa de partos. Una pregunta. Las corderas, veo que el periodo de cubrición también es en agosto. Sí, pero de un O sea, año. año y medio. Sí, mira, si te fijas, es que no me cabían las leyendas, pero la cordera crece desde mediados de marzo, que se desteta, hasta el año, o sea, ese agosto no, el año siguiente. Eso sí que somos muy cuidadosos, ¿eh? En leche, te comento porque el ITA de Navarra Ajá. sacó un estudio de novino ecológico de carne en leche, puede que, bueno, pues vale la pena porque ellos sí que os interesa que las corderas... Claro, Además, es que además tenéis corderas que son es el, señoras corderas ya. es el futuro de la producción. Claro, Sí. pero de hecho, en leche tiene sentido además porque valorizas muy bien el animal, pero el problema que se encontraban en carne es que al pasar en ecológico y uniformizar todos los partos adaptados a la disponibilidad de pasto para la lactación, como bien habéis hecho, pues te encontrabas que las corderas nacidas en ese momento no se podrían cubrir ese mismo año. Claro. Más o menos alrededor de los 8 meses es cuando llegan a Pero es que te advierto una cosa, suficiente. yo esto en carne no haría. Claro. Y en carne Es evidente. En carne para saber cómo podrían gestionar la reposición. Es que yo en carne no adelantaría los partos. Primero, en carne, en Navidades, la guindas. O sea, si tú te dedicas a la carne, en Navidades tienes que tener cordero, por cojones. Para tener cordero en Navidades tienes que tener parto en noviembre. Claro, pero es que esto... El parto en noviembre no te viene en época de cubrición. ¿Cómo que no te viene en época de cubrición? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso digo. Porque te viene en abril-mayo. Cubriciones en abril-mayo. No, pero no me estás entendiendo. Es que cambia todo el sistema en carne. O sea, es a las madres que te digo que no las cubras en... Si tú trabajas en carne, a ver, es que claro, hay un momento que tienes que partir de la madre, ¿no? Partes de la madre y tienes el parto para Navidades. O sea, bueno, para tener el cordero en Navidades, o sea, a finales de noviembre. Porque es que cuando te dedicas a la carne, tu objetivo es la carne. Aquí el objetivo no es la carne. Aquí el objetivo es la leche. Entonces, ¿qué nos interesa? La lactación, adaptarla al pasto. Pero en carne no es así. Bueno, yo no sé con qué razas trabajáis, pero la lacha, por ejemplo, tiene leches de sobras, aunque no haya pasto fuera para alimentar a su cordero. En el caso de la lacha, claro, otras razas ya no sé, ¿eh? Por ejemplo, en vacuno no es así. La pirenaica no tiene leche ni para sacar su ternero, por ejemplo, que es uno de los problemas que tenemos en carne. Aquí, tanto con razas como una raza como la Bella Galega, que sería una raza bastante lechera pero pequeña, o razas cárnicas que aunque tengan aptitudes maternales, como puede ser pues Texel o relativamente seleccionadas y cárnicas, que tienen buenas producciones de leche para alimentar los corderos, el problema es que en invierno tener partos en noviembre es muy peligroso. Primero que la dificultad de tener partos, porque estás en cubriciones en momentos en que no tienes facilidad de cubrición, no te pondrías al 90% de fertilidad. ¿Con efecto macho tampoco? Ni con efecto macho ni ¿No? fusión. Bueno, permíteme que lo duda. Claro, no conozco tu sistema. Es que es difícil. Yo no, Claro, por eso puedo hablar de lo que no conozco. A carne, el tema de corderas sí que genera problemas, porque, por ejemplo, aquí nosotros lo que hace bastante gente es, bueno, o tienes partos todo el año, que básicamente los tienes. Es que yo creo que en carne interesa tener partos todo el año, ¿eh? O sea, si tu actividad, claro, es que es difícil, pero si tu actividad es la carne... Pero es un horror organizativo. Ya. Pero te interesa mantener ese consumo. Bueno, depende. Claro, a ti no te interesa tener consumo puntual. Bueno, pero hay consumo durante todo el año. Nos quedan 10 minutos. Seguir. Seguí. Podéis Joder. seguir el debate, nos importa. Vale, Es que si no nos alargamos mucho. muy bien. Venga, Disculpa. sanidad. No. Sanidad. Bueno, el tema de la sanidad. La sanidad tiene que ser preventiva. Entonces, ¿con qué problemas nos encontramos? Venga, la base de la sanidad es la genética. ¿Sí? ¿Por qué enferma un animal?
¿No habéis desayunado o qué? ¿Por qué enferma un animal? Yo tengo toda la mañana, ¿eh? Sí, pero ¿qué es lo que hace que un animal enferme y el otro no? El desequilibrio. ¿Y qué es lo que marca el desequilibrio? ¿Por qué se desequilibra un animal? No, bueno, eso sí, pero no. ¿Por qué se desequilibra un animal? Venga, ¿por qué se desequilibra un animal? Porque no se adapta. ¿Vale? La capacidad de enfermar nos la marca nuestra capacidad de adaptación. Si nosotros nos adaptamos al medio, nos adaptamos a la alimentación, no enfermamos. El problema es cuando uno de esos factores cambia y no somos capaces de adaptarnos a la nueva situación. ¿Sí? Esto tenerlo súper mega claro, ¿eh? Porque nuestro principal problema cuando vemos a un animal enfermo es que no sabemos valorar la causa de ese desequilibrio. ¿De acuerdo? Nos fijamos demasiado en los síntomas. Y no hay que fijarse tanto en los síntomas, hay que ir a la causa. ¿Vale? Entonces, la capacidad de adaptación de un animal viene marcada genéticamente. Por eso es tan importante las razas autóctonas. ¿Sí? Por eso tanto rollo con las razas autóctonas por aquí y por allá, aunque sean una birria productiva, porque algunas razas autóctonas productivamente son muy birriosas. ¿Vale? Hay que hacer un trabajo ahí de mejora genética. ¿Pero por qué es tan importante? Por eso, porque las razas autóctonas están mejor adaptadas a nuestro sistema productivo. ¿De acuerdo? Vale, entonces tenemos la base del animal, que es la genética, y ¿qué es lo que sobreactúa sobre ese animal? Pues tenemos en pastos los parásitos, que son nuestro más dolor de cabeza del mundo mundial. O sea, el 80% de mis problemas son parásitos, porque estamos en países muy húmedos y que no se... Bueno, luego no sé, pero el País Vasco no es excesivamente frío. ¿De acuerdo? Entonces es un caldo de cultivo perfecto para un parásito. Porque aquí yo creo que tenéis inviernos más fríos, con lo cual los mantenéis un poco controlados, ¿o no? ¿No? Bueno, pues bienvenidos. ¿Vale? Entonces, el pasto, los parásitos, hay que hacer un buen manejo de forraje para intentar evitar que el parásito pues campe a sus anchas. Alimentación, intoxicaciones, carencias, cambios bruscos de la alimentación que provocan las enterotoxemias, ¿de acuerdo? Y luego la meteorología adversa, que eso sí que no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? Cambios bruscos de temperatura, bueno. ¿Vale? Y entonces, y en la cuadra, ¿qué es lo que interactúa en la cuadra? Los microbios, sobre todo por falta de limpieza y cama insuficiente. La cama hay que mimarla, bueno, como lo que más. Eso es lo primero que os tenéis que fijar cuando entréis en una cuadra. Cómo está la cama y con el grado de limpieza. ¿De acuerdo? Los ecológicos, muchos ganaderos ecológicos, no digo todos, no le dan excesivamente importancia a la limpieza. Y en la ganadería ecológica las instalaciones tienen que estar, bueno, que puedas comer sopas, ¿de acuerdo? Y es muy importante que hagáis hincapié en eso. Los sitios de ordeño tienen que estar impecables, etcétera, 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 ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego, bueno, pues ahí pueden haber problemas en la cuadra por, bueno, falta de ventilación, o humedades, o corrientes de aire, bueno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con esto? 5 minutos. Vale. El primero que os quería dejar bien claro es el concepto de salud-enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que es estar enfermo y qué es lo que es estar sano? Bueno, saben nosología, que yo la enseñé yo, así que ahora aquí clase de nosología. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es lo que tenemos que tratar? Si lo habéis dicho. El desequilibrio. ¿De acuerdo?
Yo puedo entrar en una cuadra desequilibrada sin que haya patologías. ¿Sí? Y nos han machacado durante muchos, muchos años, y lo sé porque yo también he pasado por la facultad, de que la enfermedad son las patologías, y esa es la gran mentira. ¿De acuerdo? La enfermedad es el desequilibrio. Que luego aparezca una patología o no, ya se verá. Puede no aparecer una patología. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde entra el recuento celular, que os comentaba antes. El recuento celular, para mí, es un síntoma de que hay un desequilibrio. ¿Sí? Pero no tiene por qué ser una patología. Con lo cual, yo no siempre trato el recuento celular. No sé si me entendéis. ¿Sí? Cuando yo encuentro en mis análisis de la leche recuentos celulares altos, es lo mismo que la urea. Digo, aquí pasa algo. Pero no voy a atacar el recuento celular como un síntoma de que es algo que hay que tratar. No sé si me entendéis. Porque los veterinarios convencionales, aparece el recuento celular y se les hace el culo gaseoso al recuento celular alto y montan un drama y un pollo de putísima madre. Y para nosotros el recuento celular, sin más, el animal lo tolera perfectamente. Es un problema más humano que animal, ¿de acuerdo? Es un síntoma de que hay algo que no está funcionando, pero no quiere decir que haya que tratarlo. ¿Sí? Hay que ver cuál es el origen de ese síntoma y, pues, equilibrar lo que haya que equilibrar. ¿Sí? Generalmente la alimentación, también os lo tengo que decir, ¿eh? Hay recuentos celulares por transmisiones de microorganismos de estos que son ambientales, pero bueno, es más raro que normalmente cuando hay un recuento celular alto es muy probable que haya un desequilibrio de la alimentación. ¿De acuerdo? Y luego, pues bueno, es verdad que cuando aparece una patología y decidimos tratarla, pues tenemos en nuestras manos pues estos tres tipos de terapia: fitoterapia, aromaterapia y homeopatía. Yo uso la fitoterapia y la homeoterapia solo en caso de parásitos, porque la homeopatía para todo lo demás me funciona muy bien. Entonces no tengo necesidad de aplicar la fitoterapia y la aromaterapia, que para mi entender es muy engorrosa de aplicar. Entonces uso la homeopatía para casi todo, menos para los parásitos, en los que usamos fitoterapia y aromaterapia, y de vez en cuando tenemos que dar un químico. Sobre todo en corderas. Yo con las corderas no me la juego. Cuando una cordera, encima son más sensibles que los animales adultos, entonces cuando aparece casos en los que, bueno, hay corderas que tienen retrasos en el crecimiento, o hay corderas que, bueno, pues que no tiran lo que deberían tirar, intentamos primero con fitoterapia y aromaterapia, eso por supuesto. O sea, para nosotros el medicamento de elección nunca es el químico, nunca, pero si la fitoterapia y la aromaterapia no funciona, damos un tratamiento químico. ¿Vale?